Lo primero que tenemos que hacer es anular este documento, ¿no?, fraudulento, delincuencial, y no hay fundamento jurídico constitucional alguno, ¿no?, que nos impida hacerlo. Lo vamos a hacer, a mí no me va a temblar la mano, lo vamos a hacer porque tenemos la razón jurídica, constitucional. ¿Ya? Y acá no hay golpe de Estado, acá no hay nada, acá estamos aplicando lo que se llama principios constitucionales básicos de un sistema jurídico. Todo acto, ¿no es cierto?, jurídico tiene que generarse a través de un acto lícito, no de un acto ilícito. Esto proviene de un acto ilícito delincuencial, esto proviene de un delito de rebelión cometido el 5 de abril del año 92, reconocido por el Poder Judicial, por la Corte Suprema y por el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque acá se condenó a los ministros de Fujimori a 10 y 15 años de pena privativa y lo cumplieron en la cárcel. O sea, el delito está probado, está sacralizado, está condenado con cosas juzgadas. Al que todavía no se le ha condenado es a Fujimori, que es el cabecilla, la condena es automática, pero ¿por qué no se le ha condenado? Por el golpe. Porque el señor se fugó, pues, se fugó a Japón. Y cuando se escapó a Chile, Chile autorizó, digamos, su enjuiciamiento en el Perú. Como Estado requerido, él dijo, ya, está bien, a Fujimori me lo van a ustedes procesar por Barrios Altos, la Cantuta y lo del Santa y otros asuntos más. Y por corrupción el delito de corrupción de los 65 millones que se llevó del Servicio de Inteligencia con Montesinos para pagarle sus CTS. O sea, tiene como 6 condenas y le faltan 4 o 5 procesos adicionales. Pero Chile todavía no ha autorizado que se le procese, que se le condene por el delito de rebelión, ¿no? Porque ahí está aprobado, ya hay una condena de la Corte Suprema, y ejecutoria firme, cosa juzgada. ¿Qué podría alegar Fujimori? Si se ha condenado a sus ministros, al autor principal, al cabeza principal, evidentemente también tiene que ser condenado, al igual que Montesinos, por ese golpe. O sea, no tiene escapatoria. Esta constitución fraudulenta, saqueadora, ilícita, delincuencial, tiene que ser anulada, hermanos. Sin eso no tenemos transacción. Con todos estos grupos de la pseudoizquierda, con los erronistas, con todos estos mentirosos, ¿no?, que engañan al pueblo con el contrabando de la Asamblea Constituyente, el referéndum. Es una mentira, los están engañando a ustedes. Porque como están en un maridaje ahí, en un Serminacuy totalmente corrupto con Keiko Fujimori, ellos quieren proteger esta constitución, lo que quieren es hacerle reformas, hacerle enmiendas, para validar los 30 años, ¿no es cierto?, de robo, de saqueo. Mucha gente ilusa dice que se podrá recuperar. Claro que se puede recuperar, se ha hecho en México, se ha hecho en Europa, se ha hecho en una serie de países. Cuando las privatizaciones se han hecho de manera ilícita, eso retorna, ¿no es cierto?, a la propiedad del propietario originario. Muy simple, tú vas a entender, hermano. Si yo te vendo a ti una casa robada, una casa usurpada, con una minuta lo llevo a un notario, yo se le he quitado a otra persona y he hecho los papeleos y le he puesto en registros públicos a mi nombre y luego te la transfiero a ti y tú compras la casa, vamos a un notario, pagas la alcabala, pagas todo y tú te transfiero a ti la casa, te doy la posesión de la casa, te doy el título de propiedad. Esa venta de esa casa robada a otra persona, usurpada a otra persona, ¿tiene valor? En lo absoluto, pues es un acto jurídico nulo, porque es un acto ilícito, porque te estoy vendiendo una casa que en realidad no es de mi propiedad, yo se le he quitado a ese tercero, a Juan Rodríguez se le he quitado yo. Entonces Juan Rodríguez, a pesar que yo le he transferido la casa a otra persona, a José Pérez, él puede recuperar
su propiedad. Y para eso es fácil, se pide la nulidad de la compraventa, me demanda a mí y demanda al que tiene la casa, y encima que nos demanda pide la restitución de la casa, y encima de eso pide que lo indemnicemos por todo el tiempo que hemos usado su casa de él. Y cualquier juez le va a dar la razón, porque él va a presentar su título de propiedad originario, o sea, eso se llama la primera de dominio o la segunda de dominio, porque la primera es la inmatriculación que el Estado hace de la propiedad, y la segunda es la que transfiere a ese propietario. Y ahí viene la tercera, cuarta, quinta, sexta transferencia. Plantea, y el juez, cualquier juez, anula ese contrato por el ilícito y me ordena que le entregue la casa, o le ordena al que tiene la casa en eso que le devuelva la casa. Y ordena que le paguemos la indemnización. Ay, yo soy muy machito, no quiero salir. Viene la fuerza pública y me saca patadas. Y le restituye en la posesión y en la propiedad, digamos, al propietario originario. Eso es lo que ha pasado con esa constitución. Teníamos esta constitución del año 79, que es legítima, legal, tiene toda la validez. ¿Saben por qué? En el Perú, hermanos, despierten ustedes. En el Perú, desde que somos república de 1821, solamente 2 constituciones tienen validez, tienen legitimidad y tienen legalidad. Son 3 cosas. Una constitución tiene que tener legalidad, es decir, la conformidad con el derecho. 2, tiene que tener legitimidad. La legitimidad significa que sea expresión de la voluntad del pueblo y no sea la imposición de un dictador. Que el pueblo haya querido esa constitución a través de referéndum o de elecciones. Y 3, tiene que tener validez. O sea, que no introduzcan acá contrabandos que perjudiquen el interés público. Como los contratos de ley, que es un gran contrabando, que es una gran ilegalidad, pero que se está aplicando hasta ahora porque tienen el poder de la fuerza, ¿no es cierto? Porque tienen a los congresistas, porque tienen Fuerzas Armadas. Pero apenas restauremos el Estado constitucional de derecho, esto va a regir. 2 constituciones, la de 1823, ¿por qué? Porque ahí nacimos como república. Nos separamos de España, ya no éramos virreinato, ya no éramos monarquía, éramos una república, un Estado distinto. Y fue producto, ¿no es cierto?, del consenso de la mayoría de peruanos de esa época, que quisieron una república, una constitución. O sea, eso no se puede anular, no podemos retroceder a la monarquía. España no nos puede a nosotros decirnos que regresemos a la monarquía española. No somos una república independiente, soberana. Esa constitución del 23, el dictador Bolívar, que nos hizo mucho daño a nosotros, no solamente nos quitó, digamos, Bolivia, por un afán de megalomanía, de egolatría, de querer perennizar su nombre en la historia. El Alto Perú, ¿no es cierto?, que era parte de nosotros, de la República del Perú, la convirtió en la República, inicialmente se llamaba República de Bolívar, se llamaba. Pero como sonaba muy estruendoso eso, como culto a la personalidad del dictador, decidieron cambiarle el nombre de República de Bolivia. Eso fue obra de Bolívar, nos hizo mucho daño, y eso generó la guerra con Chile, porque si Bolívar no hubiese cercenado Bolivia, jamás hubiese ocurrido la guerra con Chile. Porque como una sola república, como una sola potencia, ¿no es cierto?, podíamos haber tenido salida hasta el Atlántico. Porque Bolivia también era un país altiplánico y un país amazónico. O sea, nos hizo mucho daño. Y segundo, ¿no es cierto?, Bolívar agarró esa constitución del año 23, como era una constitución democrática, liberal, agarró, la mandó al tacho de la basura y dijo no, porque le ponía muchos controles. Tenía que dar cuenta al Congreso de lo que hacía. No dijo no, se va al tacho de la basura.
Entonces hizo una nueva constitución bolivariana donde él se ponía como presidente vitalicio de las 4 repúblicas que él había creado falsamente, ¿no? La Gran Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Ya su sueño era un sueño napoleónico, ¿no? Tener conquistada medio América Latina bajo su mano. Ese fue el gran daño que hizo Bolívar al Perú. Entonces, cuando Bolívar cae en Colombia, cae en desgracia, porque también tenía enemigos allá. Entonces, el Congreso peruano, el gobierno peruano de esa época provisional, restauró la Constitución del año 23. O sea, hay precedente histórico. Se restituyó, o sea, no es una cosa del otro mundo, o sea, no es una cosa que nosotros estemos inventando. Lo mismo se hizo el año de 1860, cuando se dio una nueva constitución de esa época, Ramón Castilla. El año de 1867, ¿no? Al igual que el 92, como Fujimori, el año 67, el dictador de esa época, Manuel Ibanco, agarró de un golpe de Estado y dejó la constitución del 60 de lado. ¿No? Simuló hacer su asamblea constituyente como lo hizo el chino, el 67, y dio su constitución del año 67. ¿Y qué pasó? Cayó el dictador y el gobierno de entonces, el gobierno provisional, restituyó la vigencia de la Constitución del año de 1860. ¿Ya? Para que vean que es un acto político constitucional y esa Constitución duró hasta el año de 1920, pues. Cuando llegó Leguía, ya tuvo más de 60 años de vida. Una Constitución restituida. ¿Por qué la Constitución del año de 1933, que fue la anterior del 79, no podía ser restituida? Sencillamente porque esa Constitución fue producto, ¿no es cierto?, de un golpe militar dado por Sánchez Cerro. Se llamó a un Congreso Constituyente y el primer acto, ¿no es cierto?, que hizo Sánchez Cerro fue meter preso a los apristas, a los comunistas socialistas y deportó a cerca de 40 constituyentes para quedarse él con su mayoría en ese Congreso que dio la Constitución del 33, de 1933. O sea, no tenía ninguna legitimidad, no tenía ninguna legalidad y fue producto de imposición de un dictador, pues. Y por eso que lo mataron los apristas, asesinaron a Sánchez Cerro en venganza, ¿no?, de las deportaciones. O sea, para que haya una constitución tiene que haber un consenso de las fuerzas políticas. Y eso fue lo que pasó con esta constitución del año 79. Acuérdense ustedes bien, mucha gente quiere ignorar, digamos, ¿por qué se dio esta constitución del 79? Esto no fue un sueño de algunos constitucionalistas, ¿no es cierto? O fue una suerte de idea no platónica. No. Señores, luego del 29 de agosto de 1975, la cúpula castrense, bajo el comando de Francisco Morales de Muy, de un golpe de Estado, canceló la revolución militar que se inició el año 68 e implantó la dictadura en el Perú. Ellos se querían quedar 10, 15, 20 años más en el poder. Pero ¿qué sucedió? 75, 76, el pueblo comenzó a movilizarse. En esa época todavía teníamos industrias, teníamos clase obrera en la avenida Colonial, en la avenida Venezuela, en la avenida Argentina, en la carretera panamericana estaban todas las fábricas esas ensambladoras de automóviles. O sea, había movimiento sindical. Morabeco, porque fabricamos
electrodomésticos, ensamblábamos carros, teníamos industria metal mecánica, fabricábamos ómnibus, que luego fueron destruidos por el fujimorismo, ¿no? Todas esas fábricas fueron aniquiladas, arrasadas, con el cuento de que los productos eran de mala calidad, que eran caros. Mentira. 75, 76 fue una lucha brutal. Se capturaban a los dirigentes estudiantiles, se deportaban a los dirigentes políticos, se les encerraba. Murieron más de 300 dirigentes en la costa, en Sierra y Selva. Paros nacionales prolongados. Lucha cuerpo a cuerpo con las Fuerzas Armadas, no era con la policía, porque el poder lo tenían los militares. Ahí no habían derechos humanos. A ti te desaparecían, salías tú de la universidad, te subían a un carro, la inteligencia, te ponían una capucha negra, te metían a la maletera y chao, desaparecías. Te tiraban al río o al mar con una piedra y chao. Ese era el trasfondo, ¿no? 75, 76, 77. Todo el pueblo, desde la derecha hasta la izquierda, la ultraizquierda. Y en esa época los senderistas se escondieron. Se lo digo porque cuando en las universidades, no sé, salíamos todos los estudiantes. Yo todavía era cachimbito, me acuerdo que salían todas las fuerzas, todos, ¿eh? Apristas, populistas, moscovitas, pequineses, todos demócratas cristianos salíamos a las marchas, a la lucha contra la dictadura. Los senderistas se escapaban, no querían participar. Los trotskistas también, los cristianos de izquierda, los que ahora son caviares, en esa época eran llamados cristianos de izquierda. Fue una lucha brutal, amigos, hermanos, en la agraria, en la católica, en la UNI, en San Marcos, en Villarreal no. Pero los apristas jamás dejaron entrar a los movimientos estudiantiles ahí porque era su chacra. Pero hacíamos en las calles los movimientos, las luchas. Morían estudiantes. Ya ante tanta presión, ¿no es cierto?, los paros nacionales. Que eran paros nacionales, pues, porque paraban todo, paraban las minas, paraba el transporte, paraban las fábricas, paraba todo, paraban los mercados. No paros armados, sino paros de trabajadores con estudiantes, con pobladores. Se fue tanta la presión que el año 78 ya la dictadura ya tuvo que capitular, pues. ¿No? Y porque no tenía forma, eso iba a seguir, iba a ser una guerra constante, 5 o 10 años, ¿no? Pero bueno, ya acá hay que cortar esto, vamos a devolver el poder a los civiles, vamos a llamar a elecciones para una asamblea constituyente. Entonces, de esa manera bajó la presión política social de los sindicatos. Entonces, fueron a las elecciones de la constituyente, Hugo Blanco, Ledesma Izquieta, Isidro Gamarra, los jefes centrales sindicales, ¿no es cierto? Hasta el papá de Lord Jaime, que está acá, la gente de bandera roja, ¿no? Todos los ultraizquierdistas del Partido Comunista. Saturnino Paredes, el popular Satuco, ¿no?, que es el padre de todos estos, los que están en la Plaza San Martín. Estos ignorantes que no saben, su padre estuvo, su abuelo Polí, que estuvo ahí como constituyente de ese Congreso burgués. Esos que ganaron lucha armada, no, ya estaban ahí metidos en el Congreso como constituyentes. Estoy hablando del año 78, 79. Entonces, todas las fuerzas, izquierda, centro derecha, todos, para sacar a los militares. Entonces, esa constitución nació pues de un consenso político, ¿no? Ellos se pusieron de acuerdo para esta constitución. Entonces, esto no fue un regalo del dictador, no fue hecho desde el poder, fue hecho contra el poder, fue hecha desde la base del pueblo contra los que tenían en esos momentos el gobierno. O sea, no fue un autogolpe, ¿no?, de Morales Bermúdez que dio la constitución, no. Y tan cierto es esto que cuando una vez se elaboró esta constitución, Morales Bermúdez no la quiso firmar, la vetó, la observó.
Y ahí otra vez, ¿no? Otra vez se pusieron de acuerdo todos los miembros de la Asamblea Constituyente, ¿no? Y cuando Morales Bermúdez observó, dice que esta Constitución no tiene valor, no se puede promulgar, ¿no? Le dijeron, ¿no? Una resolución. Esta Constitución ha sido firmada, ¿no? El 12 de julio de 1979, por lo tanto, su única forma de cambiarla es a través de los mecanismos que esta contempla. ¿Cuál es? El artículo 206. 2 legislaturas ordinarias. Y dice, ¿no? Y además, porque el poder constituyente no puede, digamos, obedecer a un poder constituido. Esto ha sido hecho por un poder constituyente y un gobierno no puede dejar, no puede mandar a un poder constituyente. Y va sancionada. El 28 de julio del 80 lo promulgó Belaúnde. Y esa es una constitución de consenso, legítima, validez, legal. Y tiene una concepción, ¿no es cierto?, de lo que es la economía pluralista. No es como dicen unos ignorantes ahí que es una constitución roja, zurda, es una constitución que llevó a la debacle al Perú con Alan García en el año 90. No, eso no tiene nada que ver con el desastre que hizo Alan García. Al contrario, Alan García pisoteó la Constitución, lo debieron destituir por haber violado esta Constitución de 79. Pero como tenía mayoría en el Parlamento, pues no lo pudieron sacar de la presidencia, ¿no? Pero él pisoteó la Constitución del 79. Ya el que le dio golpe de gracia fue Fujimori, ¿no? Entonces, esta Constitución tiene lo que se llama en derecho vigencia latente, tiene. ¿Por qué? Por el artículo 307 de la cláusula pétrea. ¿Ya? La única forma de poder anular esta Constitución, la cláusula pétrea, es seguir el mecanismo que esta señala. Como no se ha seguido, como esta Constitución fujimorista fue por un golpe de Estado, esto no tiene ningún efecto, no le produce nada. Esto se espectora y se recupera y comienza a regir nuevamente esta Constitución. Una vez restituida, eso entiendan bien, hermanos, recuperamos las empresas públicas, los proyectos, los recursos rentables, no las empresas quebradas, las empresas que fueron malbarateadas, las empresas que fueron producto de un negociado, o sea, todos esos contratos ilícitos. Y luego de eso, esta Constitución autoriza democracia directa, un referéndum. Ese referéndum lo convoca el presidente yo lo convoco si soy presidente de la República, y que el pueblo diga. ¿Sabe? Por una sencilla razón, hermanos. En la teoría política, ¿no es cierto?, el congresista, el Congreso, el poder constituido no está por encima del poder constituyente, del pueblo. Son dos niveles distintos. Acá está el Congreso, acá está el Tribunal Constitucional, acá está la Fuerza Armada, acá está el gobierno, acá está el poder constituyente. Un inferior no puede dejar sin efecto lo que ha hecho un ente superior. ¿Ya? Entonces, bajo ningún punto de vista, ningún tribunal constitucional podría dejar sin efecto esa Constitución del año 79. Esto sí es basura, sencillamente, porque esto no tiene legitimidad, no tiene legalidad. Esto ni siquiera tiene necesidad de irse a un juicio de inconstitucionalidad. No tiene necesidad porque su nulidad es tan manifiesta, es tan obvia, que lo dice la ley. Estudien ustedes la Constitución. Esto se llama nulidad ipso iure, o sea, una nulidad que se aplica por sí sola. Son normas autoaplicativas. No son normas estimativas. No son normas declarativas. Son normas que autofulminan un acto ilícito por la ilicitud que contiene. Entonces, ningún abogado, la persona que conozca de derecho constitucional, de la teoría política, me puede decir que no se puede. Y hermanos,
otra intervención voy a ampliar esto porque quiero que entiendan ustedes la necesidad de restaurar esta Constitución, porque con esto empezamos el desarrollo económico del Perú. No simple crecimiento, que ustedes distingan, ya no pidan crecimiento porque los neoliberales piden crecimiento. Y para que haya crecimiento tiene que haber inversión, y para que haya inversión los empresarios tienen que invertir, y los empresarios ¿qué te dicen? Queremos tener confianza, gobierno, queremos que se termine la incertidumbre, queremos que nos dé señales. ¿Saben lo que le están diciendo, hermanos? Son tan hipócritas estos empresarios, estos capitalistas aquí en el Perú, que no lo dicen directamente, lo hacen a través de sus opinólogos, ¿no? De izquierdo, de esto que salen todos los días. González Izquierdo, de Luis Castilla, o sea, todo el staff, Diego Macera, Segura, Torne, todos estos neoliberales que han sido ministros de Economía, agentes, empleados, Julio Velarde, empleados del Fondo Monetario, de la Banca Internacional, de las grandes mineras, que les pagan a ellos sus asesorías. Ellos son pues sus ventrílogos, ¿no? Los que salen a la televisión a decir, no, para que haya inversión privada tiene que haber confianza, que el gobierno dé señales. En cada vez se ponen a llorar ahí. ¿Qué cosa significa confianza? Significa, gobierno, exonérame de tributos. Quiero ganar más, quiero que mi tasa de ganancia sea superior. No quiero ganar 20%, quiero ganar 40%. Asegúrame las compras. No quiero pagar menos regalías, quiero pagar menos canon, quiero tener menor carga social, quiero flexibilización laboral, porque la teoría se basa fundamentalmente, ¿no?, en lo que estructuró, ¿no?, para toda América Latina este poder, ¿no?, la gran corporación, que fue el Consenso de Washington, que se aplica a partir de 1989-90. Uno, de regulación de la economía, supresión total, ¿no es cierto?, de mecanismos regulatorios de precios, controles en el sistema financiero, como lo que está acá, ¿no? Esto de acá es aplicación, ¿no? Esto de acá es aplicación, la ley blanca es aplicación del Consenso de Washington. Subsidios, ¿no es cierto?, en la asignación de los recursos. Ese es el Consenso de Washington. Segunda gran medida, ¿no? Hay que facilitar las exportaciones, ¿no? Hay que liberar todo el sistema de exportaciones. Y hay que liberalizar el sistema de libre importación. Matamos tu industria nacional, matamos tus fábricas de zapatos, textiles, gamarra, por eso están muriendo, solamente venden productos chinos. Matamos tu mecánica, matamos tu línea blanca, matamos todo. Y ahora tú no tienes que comprar, tienes que importar tú de Estados Unidos, de Europa, de China. Eso se llama economía de libre mercado. O sea, mato tu industria y me compras a mí. Cuando eso no lo aplica ni Estados Unidos, ni Europa, ni Alemania, ni China, ni Japón. Ellos tienen medidas, eso se llama medidas proteccionistas, barreras, aranceles, para evitar que con el dumping, digamos, te invadan, pues te destruyen tu industria, ¿no? Con esa liberación del comercio que ellos quieren, digamos, evidentemente no es posible hacer industria, ¿no?, en ninguna parte del mundo, y todos van a ser informales, ambulantes, ¿no?, a vender los productos de ellos, ¿no? Dicen, tercera medida, privatización, dice, de todas las empresas públicas. ¿Por qué? Porque cuando tú no vendes las empresas públicas, matamos esa industria y esa plata sirve para pagar los intereses de la deuda externa. De manera fácil, ¿no? Tienes ahí los activos, los vendes y yo me quedo con esa plata. Desregulación laboral, la cuarta medida del Consenso de Washington, desregulación laboral, o sea, hay que acabar con todas las leyes laborales. Acá no hay estabilidad laboral para nadie, como pasa acá en Ica, con los trabajadores de Ica, ¿no? No tienen CTS, no tienen derechos sociales, no tienen nada.
Solamente su sueldo, devaluado, de 1.035, devaluado, porque eso cuesta 730. Que si quieres sobrevivir, ten 2, 3, 4 trabajos. Eso se llama, cuando hablan de regulación laboral, eso se llama política del cholo barato, del cholo esclavo, del cholo que vivía en las minas con los españoles, ¿no? Quinta medida, ¿no? La libertad, la libre ingreso y salida de los capitales, ¿no? Una apertura total de la economía a la inversión extranjera directa. O sea, no le puedes poner ningún tipo de control a la inversión extranjera. Puede hacer lo que te da la gana, puede contaminar los parajes, puede depredar el medio ambiente, como hizo en Cerro Pasco, acá en el sur, en las minas. Y luego de eso, ¿no? ¿Y luego de eso qué? Una vez destruidos, se llevan sus capitales, pues vienen a timbiar acá, ¿no? Velarde ha admitido, ¿no? Han fugado 15.000 millones, 20.000 millones de dólares, se han ido, ese capital golondrino, porque no nos interesa, capital de especulación. Porque ¿cómo juega el capital? En Estados Unidos, la tasa de interés, la Fed baja medio punto o un punto de 6 a 5, ya no les conviene. Acá en el Perú están pagando 9 puntos. Tienen un diferencial de 4, sacan la plata, venden los bonos en la bolsa y traen la plata acá. 9%. Luego, en Estados Unidos, la Fed sube otra vez el tipo de interés, sacan la plata y se la llevan para allá. Están en ese juego. Y ganan miles de millones de dólares. No son capitales que vienen a invertir en fábricas, hermano. Entiendan ustedes. Todos estos miserables es una banda, ¿no es cierto? La confianza es una banda, entiendan. Mientras el pueblo está desunido, es una banda de asaltantes, de delincuentes que se hacen pasar como buena gente, como hacen una dádiva, que van a crear empleo, van a generar empleo, van a hacer crecer al Perú, van a explotar su riqueza. Cuando te hablan, por ejemplo, de la industria de la harina de pescado, dicen que cuando dicen que el Perú ha exportado 5.000 millones de dólares de harina de pescado. Es el gran negocio, pues, porque tú, la industria de pesquera, tú no abonas ahí. Tú no siembras nada ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque ese recurso marino se genera en el mar. Y lo único que tú haces es traer tus barcos arrastreros, jalar la red y llevarlas a la harinera. No, es negocio redondo, pues. ¿Cuándo pagas? 5.000 millones de dólares. Ni el 15%. ¿Ya? Porque tienen beneficios tributarios. Igual que en la minería. ¿Ya? Tienen beneficios tributarios. La mayoría pagamos el 30% de impuesto a la renta. Pero las empresas que deberían pagar más impuestos por utilidades, pagan menos impuestos. O sea, el que gana menos, paga más impuestos. Y el que gana más, paga menos impuestos. Es un mundo irracional. Eso es neoliberalismo. ¿Ya? Eso se llama maximizar, ¿no es cierto?, la rentabilidad de tu capital. Ese es el consenso de Washington, que ha aplicado en toda América Latina, en todo el mundo. Eso se aplicó en el Perú en el año 90, eso fue lo que hizo Fujimori en el año 90. Destruyó todo. A eso le llaman ellos reformas de primera generación. ¿Y por qué el Perú está en crisis? Dicen los neoliberales. ¿No? ¿Por qué el Perú ha bajado la inversión? Se ha producido caída del PBI, del PIB, Producto Bruto Interno. Ah, no, porque faltan las reformas de segunda generación, dicen. ¿Qué cosa significa reforma de segunda generación? O sea, terminar de rematar, de privatizar todo lo que queda, venderse a PAL, vender la Talara, vender todas las empresas públicas que queden. ¿Se dan cuenta ustedes? Y son gente ávida, son gente que no tiene escrúpulos, que no tiene... Y para eso financia pues, los partidos políticos nuevos, ¿no? Y nosotros estamos contra todo ese sistema de dominación, de injusticia, de oprobio, hermano. Nosotros tenemos claridad en lo que vamos a hacer. Sabemos lo que vamos a hacer.
Pero faltas tú, pues. Tú. Tú eres masoquista, tú quieres seguir, ¿no es cierto? Tú troll, pobre diablo, que están ahí hablando de neoliberalismo, de muerto de hambre, no tiene ni para comer, no tiene ni para... Y que quieres... Ponte un neoliberal, minarquista, narcocapitalista. Si esa es la teoría, la ideología creada por los ricos para preservar su sistema de dominación. Tú, uno que vives en Comas, que vives en los cerros, ¿cómo vas a ser neoliberal? Por favor, vives en una covacha, acá en el centro de Lima. O te educas tú ahí en una universidad privada, a las justas, con las donaciones que te dan acá la gente, que engañas a la gente. Por eso pagas tu universidad privada. ¿Por qué no postulas a una universidad pública? Lees, te rompes el cerebro como miles de jóvenes acá. Porque te gusta el facilismo, ¿no? Porque piensas pues como burgués, piensas como neoliberal, ¿no? Pero sales a las calles a decir, no, que eres un luchador social. Falso, pues. Esa es la doble moral, hermano.